Mañana con 25 minutos y vamos de inmediato a darle la bienvenida a Jorge Chávez Álvarez. Él es economista, fue presidente del Banco Central de Reserva entre los años 90 y 92, años muy movidos también, y ahora es jefe del plan de gobierno de Victoria Nacional del candidato Forsyth. Él va además a la segunda vicepresidencia como candidato y al Congreso también como candidato. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. ¿Qué tal, Mónica? Un gran gusto y gracias por la entrevista. Bueno, a ver, quisiera empezar por el tema del Banco Central de Reserva, que usted conoce bastante bien, ha sido parte, justamente uno de los momentos de debacle que se recogieron en los años 90 fue la no independencia del BCR, la maquinita, la emisión, los dólares MUC y todo eso que nos generó una situación de las peores en términos económicos. Entonces, al escuchar, por ejemplo, a una candidata como el caso de Verónica Mendoza, que dice que no ha dicho lo que efectivamente en primer lugar dijo respecto a el Banco Central de Reserva, ¿qué es lo que usted opina? ¿Cómo respondería en términos profesionales sobre la necesidad de tener esa independencia en el Banco Central y cómo se explica de que hayamos crecido en la economía teniendo precisamente esa división clarísima entre cualquier gobierno que entre y quien maneja el tema del Banco Central de Reserva? Bueno, la autonomía del Banco Central de Reserva es fundamental para la estabilidad económica del país. Y yo creo que los que más se benefician de la estabilidad económica son la gente de menores recursos, porque si nos acordamos lo que se vivió en el primer gobierno de Alan García, pues los precios llegaron a duplicarse diariamente. O sea, uno amanecía y tenía doble de precios. Quienes podían defenderse eran aquellos que tenían un puesto formal de trabajo y podían también tener ajustes en sus remuneraciones. Pero la gente más pobre la pasaron muy mal. Había hambruna, la pobreza pasaba del 70% de la población. O sea, fueron momentos nefastos que el Perú no debe volver a vivir. Lo estamos viendo ahora en Venezuela. No queremos una economía venezolana para Perú. Lamentablemente la señora Verónica pues tiene ese tipo de influencias y en la campaña anterior la vimos también con el nacionalismo, como se refería a financiamiento de ese gobierno de Hugo Chávez, Maduro, y yo creo que ese tipo de experiencias debemos borrarlas del firmamento del Perú de una vez por todas. ¿Cuáles son los planteamientos? Jorge Chávez, sí, adelante, Fernando. Adelante. Perdón, adelante, sí, Mónica. No, iba a decir... Jorge Chávez... Sí, perdón. No, iba a preguntar específicamente en relación al tema económico. Hoy, dentro de esta pandemia, quien llega a Palacio de Gobierno va a ser el 28 de julio en medio de la pandemia. ¿Cuáles serían las 2 o 3 medidas que se tomen de inmediato de ustedes llegar a hacer gobierno en términos económicos, apenas lleguen? Bueno, vamos a tener que tomar medidas de emergencia. De hecho, ya estamos trabajando 28 grupos de trabajo en planes operativos para cada uno de los temas que son centrales. Estamos elaborando un plan, aparte del plan de gobierno que ya fue presentado al jurado, estamos elaborando un plan de emergencia para la salud que pone mucho énfasis en compras bien llevadas que permitan generar ahorros, porque como bien sabemos vamos a heredar un déficit fiscal enorme. Ha cerrado con más de 10% en el año 2020, 2021 va a ahondarse el problema fiscal por las empresas siguen agobiadas por el impacto de la pandemia, que dicho sea de paso del gobierno de Vizcarra lo manejó pésimo. Gran parte de la ayuda económica llegó solamente o en gran medida a los grandes grupos económicos, las grandes empresas y los informales, las pequeñas empresas, microempresas quedaron mal. Por eso es que ahora el desempleo es enorme, porque esas son las empresas que justamente generan los empleos en el país. Y entonces ahora tenemos que la economía, si no hacemos un cambio radical, va a quedarse estancada por muchos años, porque el consumo privado está entrampado debido a que hay un desempleo que ya es de carácter estructural. Entonces tenemos que trabajar desde el primer día en crear pleno empleo digno y permanente, no empleos esporádicos, sino con un sentido permanente. Y para esto pensamos, ya estamos desarrollando programas que van dirigidos a atacar
desde la base de la pirámide económica y social, poder componer la economía de las familias, ¿no? Esto a través de un fondo que vamos a crear, Reactívate, el fondo Formalízate y Gana, que a su vez va a permitir financiar programas específicamente con plataformas tecnológicas en las cuales vamos a organizar en redes a las pequeñas y microempresas para hacer una elevación de su estándar competitivo, con financiamiento a mediano plazo a tasas bajas y con acceso a tecnología, asistencia técnica, financiamiento, lograr que rápidamente, lo más rápido posible, tengamos una economía formalizada, porque al entrar a estas plataformas automáticamente las empresas se van a formalizar, ¿no? Bueno, la estrategia es mucho más amplia, pero en la radio, sí, bueno, uno tiene que... Sí, Jorge Chávez, quería preguntarle, ustedes han presentado un plan de gobierno de 160 páginas y nos está ahora detallando algunas medidas para los primeros 100 días de un eventual gobierno de victoria nacional. Y ha dado cifras ahí, dicen creación de 500.000 empleos por cada año. Si así fuera, tendríamos 2,5 millones de empleos formales, lo cual creo que no completan lo que se han perdido, pero en fin, es bastante. Yo quisiera que nos precise en qué sectores productivos cree usted que hay un potencial para crear esos 500.000 empleos por año, y paralelamente que nos diga ¿qué exoneraciones tributarias piensa usted cancelar, puesto que es otro de los anuncios que ha adelantado, y qué se puede hacer también eventualmente durante los primeros 100 días de un eventual gobierno en el que participe usted? Bueno, los sectores principalmente son los que absorben más empleo, son las pequeñas microempresas, que son comercio y servicios, básicamente, ¿no? Pero también vamos a dar mucha fuerza. Estamos desarrollando un plan para desarrollar ciudades intermedias que permita un gran shock de inversión privada en el desarrollo de ciudades intermedias, porque esto no se puede hacer con recursos públicos. El sector público, como ya dije, vamos a llegar a una situación fiscal muy deteriorada y no va a haber muchos recursos para hacer muchas cosas. Por eso es que también estamos pensando hacer una profunda reforma del Estado, una transformación del Estado que permita generar eficiencias, generar ahorros y con esos recursos poder hacer parte de las mejoras que hay que hacer en el sector salud, educación, sí, y también en la lucha contra la delincuencia, ¿no? Señor Chávez, sí. ¿Usted estaría de acuerdo o está de acuerdo con la propuesta de algunos candidatos de reformar la Constitución y básicamente el capítulo económico? Bueno, nosotros hemos planteado la necesidad de hacer cambios en la Constitución, y me parece que hasta la candidata Keiko ha aceptado eso en su publicidad que acabo de escuchar justamente en RPP, que hay que hacer cambios, o creo que han lanzado un Twitter, me parece, diciendo que sí acepta que hay que hacer cambios. Entonces, yo creo que hay conciencia que la Constitución nuestra está rezagada en varios aspectos. Nosotros proponemos, por ejemplo, cambios que nos permitan blindar al Estado de la corrupción, ¿no? O sea, no es posible que haya habido tanta corrupción, clubes de la construcción, etcétera, y no solamente corrupción privada, también hay corrupción dentro del Estado, ¿no? Entonces hay que atacar esto, evitar las puertas giratorias, y todos los mecanismos que utilizan gente que se mete a la política para usufructuar de la política. Pero eso lo permite la actual Constitución, o sea, ¿las puertas las abre la Constitución o es un tema del sistema como está planteado, digamos? Bueno, son varios aspectos, ¿no? Hay que trabajar cambios en la Constitución, pero también hay que hacer reformas a nivel normativo y a nivel institucional. Entonces hay que atacar de manera integral también los derechos económicos y sociales. Hay un capítulo dedicado a eso en la Constitución. Tenemos que actualizar eso porque con la pandemia ha quedado muy claro que acá, digamos, en medio de la peor crisis que estamos viviendo, el gobierno que era dubitativo, no sabía qué hacer con los medicamentos, con las clínicas,
y esas cosas tienen que quedar muy claras en caso de una pandemia. Los derechos también del Internet, por ejemplo, no es posible que gran parte de nuestra población estemos más rezagados que el resto de América Latina, no tenga acceso al Internet. Y si acceso al Internet no puede haber hoy en día salud, no puede haber educación. Entonces, ese es un factor que nosotros vamos a atacarlo desde el inicio. Y luego también hay que hacer una actualización en el tema del capítulo económico, porque se nos han metido por la guacha una economía mercantilista, y la Constitución lo que establece es un régimen de economía social de mercado. Solamente una cosa. En la práctica, aquí lo que ha habido es un mercantilismo, o sea, la captura del Estado por parte de mafias y de grupos poderosos de intereses que están acostumbrados a manejar el Estado a favor de sus intereses, y el Estado, por lo tanto, ha dejado de ser un árbitro. Imagínese usted una cancha de fútbol, si el árbitro es comprado todos los partidos y todos siguen viendo el espectáculo lo más tranquilos. No, eso tenemos que cambiarlo, y hay que revisarlo desde la misma. Una pregunta cortita final, chiquitita, para respuesta corta también. El candidato Forsyth ha señalado que no va a recibir la plata del Estado para la publicidad. ¿De qué están viviendo el partido? O sea, digamos, ¿cómo van a manejar esto? Bueno, la campaña de Victoria Nacional, como ustedes pueden verificarlo, es una campaña muy austera, ¿no? Y los recursos son escasos. Pero siempre se necesita algo, ¿no? Consisten en salidas del candidato que va a escuchar a las personas, porque en medio del COVID no se puede tampoco hacer mítines ni cosas así. Así que ese es básicamente, redes sociales, ¿no? Estamos trabajando duro con las redes sociales, y ese es básicamente y bueno, para efectos ya de cómo se financia, básicamente lo que sí tenemos claro es que no vamos a recibir recursos de los grandes grupos económicos. No, pero o sea, eso está claro, pero me refiero a los del Estado que reciben todos los partidos, ¿no? ¿Perdón? Me refiero a los del Estado, o sea, lo que va a proveer el Estado en esta campaña electoral, que a diferencia de otras, ¿no? Sí, lo que pasa es que la decisión que hemos tomado al respecto, consideramos que en medio de esta pandemia esos recursos deberían ser utilizados para más bien salvar vidas en estos momentos. Pero usted, economista, sabe que no puede ir hacia otra cosa, ¿no? O sea, porque sería malversación de fondos, si está dirigido para una cosa. No, yo creo que ahí hay desconocimiento quien afirma que puede haber malversación. Para que haya malversación tendría que haber un malversador, y hasta donde yo sé no existe ningún malversador. Entonces, malversación sería que alguien se ponga a malversar recursos, pero en este caso se trata de reasignar recursos. Bastaría con que el gobierno dé un decreto de urgencia y diga: señores, los recursos que sobren asignados para esto se va para otra cosa, a salvar vidas. Muy bien, le agradecemos mucho, de todas maneras, la magnífica disposición. Gracias a Jorge Chávez por estar con nosotros en Ampliación.